bien, estamos culminando con la serie Respuestas a las dificultades de la vida. Y hoy quiero darle continuidad al tema que hablamos la semana pasada, del porqué de todo lo que me sucede, the why of everything that happens to me. Y el personaje bíblico que hemos estado viendo es referente a José el soñador. Él tenía grandes aspiraciones y Dios le revelaba en sueños que él iba a ser grande. Él tenía sueños de que la luna y las estrellas y 11 estrellas se postraban ante él. Estaba hablando de sus hermanos, de aún hasta sus padres que se postraban ante él. Claro que cuando él tenía esos sueños, él era todavía un jovencito de 17 años. Y él no lo entendía. Él creía que tal vez eso era que él iba a ser grande, un Messi, diría un argentino, ¿verdad? Iba a ser alguien así, ¿no? Para tener fama y para que salga su nombre por todos lados. En cierta forma, Dios nos hace grandes, pero nuestro nombre será más grande en el cielo. Aquí será un poquito grande, pero allá será mucho más grande, porque todo es para la gloria de Dios. Pero luego la historia que vimos es que la envidia de sus hermanos hace que lo vendan como esclavo, y él es esclavo en la casa de Potifar, y después la esposa de Potifar quiere acostarse con él, él sale huyendo y por último lo meten preso en la cárcel de los funcionarios del faraón. 2 años después él interpreta el sueño de Faraón, convierte en el gobernador de Egipto. Y cuando llegó el tiempo de las vacas flacas, los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de comida. José pudo haberse vengado de sus hermanos, pudo haber dicho: esta es la mía, este es el momento donde ellos me vendieron, me hicieron pasar mucha tristeza, tengo mucho odio, rencor. Pero no. Él tomó ese momento con una actitud de misericordia y de bondad. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 50 para ver lo que les dice él a sus hermanos. Y creo que tiene que ser una actitud que cada uno de nosotros tenemos que tener en la vida. Génesis 50, versículos 20 al 21, dice la palabra: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. ¿Qué es lo que estaban viendo ellos? ¿Qué es lo que estaban viendo? Había llegado el momento donde él se había convertido en un gobernador para, dice el verso 21, para salvar la vida de mucha gente. Verso 21, así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Todas las personas pasamos por diferentes dificultades en la vida. Algunas de esas dificultades vienen porque nosotros mismos las hemos creado. Y a veces le echamos la culpa. Este hombre que me diste Dios, tú mismo lo escogiste. Tu mamá te decía: no te metas con ese hombre, míralo cómo está, pero usted estaba cegada. A veces nosotros mismos nos metemos en problemas y luego después le echamos la culpa a la demás gente. A veces los problemas y las adversidades vienen por nuestras propias. Nosotros mismos creamos esos monstruos. Nosotros mismos a veces hemos creado esas tormentas en la vida. Otras veces esas tormentas, esas dificultades vienen por la envidia de las personas que nos rodean. Porque esas personas te ven de repente crecer, te ven que vas para arriba y a ellos no les gusta que tú vayas para arriba. A veces los problemas también vienen porque hay planes y propósitos eternos de Dios en los cuales Dios quiere que tú seas parte de ello, pero tiene que moldear tu vida para que lo seas. Porque si tú llegas al trono antes de ser moldeado, te convertirías en un maduro. ¿Están aquí? No te noto convencido. Ya por ahí se oye que es cristiano. No te noto convencido. Pero bueno, cualquiera que sea el caso, Dios tiene respuestas para las dificultades de la vida. Y hoy quiero seguirle hablando, lo que hablamos la semana pasada, sobre las fuentes de fortalezas para atravesar las dificultades de la vida. La semana pasada vimos que en medio de las pruebas, José se fortaleció en el plan de Dios. Así es que, ¿qué es lo que estamos hablando? Es que no hay que enfocarse en el dolor. No nos enfoquemos en la venganza. Enfócate en cuál es el propósito por el cual estás pasando esa prueba. O si has vivido tan difícil en la vida, si te ha tocado sufrir, piensa, pregunta a Dios, ¿cuál es el propósito? No en una manera de, ¿por qué estoy pasando esto, Dios? Sino, Dios,
¿qué puedo sacar yo de aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué sufrí eso? ¿Por qué en mi niñez pasé esto? ¿Por qué en mi juventud tuve que vivir esto? ¿Tienes algún plan para mí? ¿Algún propósito en la vida para mí? José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien, para salvar la vida de mucha gente. José pudo haberse enfocado en su dolor y pudo haber diseñado un plan para vengarse de sus hermanos, pero en vez de eso José se enfoca en buscar el plan de Dios para su vida y para todo lo que tiene que ver alrededor de él. Y esa es la actitud que toda persona debe de tener, porque si usted se enfoca en vengarse de las personas que le han hecho mal, déjame decirte que te vas a envejecer y te vas a enfermar y por último vas a terminar mal. Pero cuando tú dejas que Dios obre en tu vida y que más bien le buscas, como dice el Chapulín o el Chavo, como le dice, búscale el lado amable. Cuando le buscas el lado amable, cuando le buscas el lado de Dios por el cual has vivido lo que has tenido que vivir, entonces la Biblia dice que todo te vendrá para bien. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro, ¿y qué dice? Una esperanza. He have a hope for us. Él tiene esperanza para nosotros. Y es un privilegio que dentro de los planes de Dios, Él haya decidido incluirnos a nosotros. ¡Qué privilegio, hermano! Que Dios dijo, yo en este planeta voy a hacer tantas cosas y le voy a tomar en cuenta al hermano Juan, al hermano Pedro, al hermano fulano de tal. Lo voy a tomar en cuenta para este plan. Eso es un privilegio. Pero ayer vimos que había uno que salió fuera de ese privilegio. Jonás salió corriendo. Ayer estábamos hablando de eso. No lo vio como un privilegio. Hay que ver las cosas de Dios por las cuales estoy pasando, porque Dios, si lo ha permitido, es porque tiene un plan perfecto para mí. Y lo que Dios nos está diciendo en medio de todo esto es que confiemos, porque Él tiene el control. José se fortaleció enfocándose en el plan de Dios, pero otra forma de fortaleza es que José se fortaleció apropiándose de las promesas de Dios. José viene de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, su padre. Es decir, que él sabía, cada descendencia, cada generación, le contaba a la siguiente generación las promesas que habían recibido. Abraham, cuando recibió su promesa, se la contó a su hijo Isaac. Isaac se la contó a Jacob y ahora Jacob se la había contado a todos sus 12 hijos, incluyendo José. José sabía que tenía una promesa de parte de Dios desde Abraham. Y cuando vemos Génesis capítulo 12, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré, ¿qué dice ahí? Famoso tu nombre y serás una bendición. O sea que eso de la fama también era una promesa para José. Abraham recibió 3 promesas. Primero, convertirse en una nación grande, porque cuando Dios llamó a Abraham, usted sabe la historia, Abraham, su esposa era estéril, pero Dios a través de la fe hace que Abraham tenga a su hijo Isaac, la promesa de Dios. Entonces, y de ahí en adelante empieza a verse la promesa cuando llega Jacob, porque Jacob tiene 12 hijos que se van convirtiendo en las 12 tribus de Israel, en el pueblo de Israel. Para cuando llegan a Egipto son como 70 personas ya. Eso es como los hispanos, hermano. Los hispanos, casi los suramericanos no, los suramericanos como que tienen 1 o 2 hijos de allí. Pero si te vas con los de Centroamérica y los mexicanos, de a 10 para arriba. No te noto convencido. Mi esposa es mexicana y ella quería como 10, pero yo dije, tranquila muchacha. Vamos tomándola suave. Así es que se creó un pueblo enorme que llegan a Egipto. La promesa era que se iba a convertir en una gran nación. La promesa era que iban a recibir una tierra prometida y que su nombre sería reconocido. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que las promesas están condicionadas. Dice que la promesa de Abraham estaba condicionada
porque él tenía que salir de su tierra. Así es que hay dos tipos de promesas, unas son incondicionales y otras son condicionales. Las promesas incondicionales son compromisos divinos que Dios cumple con todo el mundo sin que la persona haga nada a cambio. Por ejemplo, Dios hizo una promesa que ya no iba a haber un diluvio sobre el mundo, que iba a salir el sol, la lluvia y que todo eso iba a suceder. Y esa es una promesa que usted y yo no tenemos que hacer nada para eso. Es una promesa incondicional. El sol sale ahí a tiempo, la luna está a tiempo, la tierra gira alrededor tal como debe de ir. Es una promesa incondicional. Pero también hay promesas condicionales que requieren una acción de parte nuestra. Es como un acuerdo recíproco con Dios, donde Dios cumple sus promesas si yo cumplo mi parte. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve y sal a la tierra que yo te mostraré, y te voy a bendecir, te voy a engrandecer tu nombre, tú vas a ser famoso, vas a tener una tierra prometida. Y le hace la promesa, pero si él no hubiera salido de la tierra donde Dios le dijo, no hubiera llegado esa bendición. No hubiera llegado si Abraham no hubiera obedecido la parte que le correspondía. Y Abraham tuvo que tener fe para eso, porque el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Es decir, no es lo mismo que a usted le digan, yo voy, ¿para dónde va? Voy para Estados Unidos. ¿Para dónde va? No, pues voy aquí a Atlanta, voy aquí a Norte Carolina. Pero cuando tú sales a una tierra que no sabes ni para dónde vas, eso fue lo que le pasó a Abraham. Pero él lo creyó y entonces tomó esa promesa, y esa promesa él la pasa a su hijo Isaac. Isaac le pasa las promesas a su hijo Jacob, y Jacob le pasa la promesa a sus 12 hijos. Mire qué tremendas son las promesas de Dios. Usted y yo heredamos promesas y las debes de pasar a tus hijos. No te quedes callado. Pásale las promesas a tus hijos. Háblales estando en la cama. Háblales cuando te levantes, cuando vayas en el camino, cuando los lleves a la escuela. Cuéntale las promesas de Dios, porque las promesas se tienen que pasar a las siguientes generaciones. Así es que Abraham se la pasa, pero esas promesas están condicionadas. Así es que si no vemos las promesas de Dios en nuestra vida, puede ser que simplemente no estamos haciendo nuestra parte. Y te voy a dar varias promesas. En Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué tengo que hacer yo para recibir ese bien? Amar a Dios. ¿Y qué quiere decir amar a Dios? Obedecer. ¿Qué más? ¿Cómo usted ama a Dios? Adorándolo, poniéndolo como el primero en nuestra vida. Amar a Dios. El siguiente verso dice, Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que tú necesites, Dios te lo va a dar, te lo va a añadir. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me dé todo lo demás que yo necesito? Buscar primeramente el reino, pero nosotros vamos primero a buscar todo lo demás. Y después, si queda tiempo, ok, Dios, ahora sí me alcanzó el domingo para ir a la iglesia. Sí pude orar ya en la noche cuando ya te quedaste dormido. Iba a escuchar la Biblia audible, pero me quedé roncando. Lo dejamos todo para Dios para el último. Pero dice esta escritura, busca, ¿cómo dice ahí? Primero el reino de Dios. Entonces, ¿por qué no llegan las bendiciones? Porque simplemente lo pones a Dios de un lado. O sea, no quiere decir que no lo amas, no quiere decir que lo amas a tu manera, a tu forma. Y entonces lo tienes a Dios así como bueno, cuando ya te da el dolor, vas y buscas la aspirina. Ay, Diosito, ayúdame, me duele, estoy en este dolor, por favor, sálvame. Y así somos todos, hermanos. ¿Están aquí, mis amados? Mire, yo cuántas veces no le dije a Dios que iba a servirle, que iba a ser bueno, que iba a ser acá, que iba a ser allá. Y nomás me sanaba o me ayudaba y ya me salía. Una vez, me acuerdo, yo era un muchacho, claro. Recuerdo que mis amigos de parranda me dicen, mira, yo vivía en Los Ángeles, California. Y me dicen mis amigos de parranda, mira, ya encontré los focos de tu carro que tú necesitas. Porque ellos mismos me lo habían roto. Yo le había prestado el carro y me rompieron el carro, se chocaron. Miren, ya encontré lo que tú necesitas. Ya encontré el foco, nada más hay que irlos a tomar. Allá en tal lugar están. Bueno, vamos. Me dijo, pero hay que llevar un desarmador, ok, vamos.
Pero yo no sabía que lo íbamos a robar. Cuando ya llegamos allá, dice, ahí está el carro. Solo hay que sacarle los focos. Y pues como yo era aventado, digo, pues vamos. Y empezamos a sacarle los focos a ese carro. Era un Nissan Sentra del 89. Por si me ven, se lo voy a devolver. Bueno, ya pasó hace como 30 años. Y ya estamos sacando y yo oigo una voz que dice, hay que llamar a la policía. Estaba en una casa y se oyó esa voz. Y yo le digo, vámonos porque van a llamar a la policía. Y es que tú no sabes que en Los Ángeles, al menos en mi tiempo, ahora debe ser mucho más rápido todavía, el helicóptero, cuando llaman a la policía y el helicóptero llega, pero en segundos. Y digo, hay que salir. Y cuando te enfoca el helicóptero, en el momento la luz que llega del helicóptero es como que si fuera de día. Ahora tienen infrarrojo, pero 30 años atrás yo creo que no existía eso, si no me hubieran encontrado. Porque cuando yo veo, estábamos estos tres amigos, y cuando yo oigo esa voz y digo, vamos, y salgo corriendo con ellos. Ellos van detrás de mí, vamos corriendo, y entonces se comienza a escuchar el helicóptero, y se comienza a escuchar patrullas que estaban cerca, y comenzó un ruido por todo ese lugar, y el helicóptero venía, pero no nos alcanzó el helicóptero a poner la luz, no estábamos en su radar, por decir así. Logramos, uno se metió debajo de un arbolito, y yo tenía un amigo que le llamábamos Tinieblas. Ya se imagina por qué le llamábamos Tinieblas. Era grande, así como Aladino. Bueno, no Aladino, pues, sino el de la lámpara. La lámpara. Así era grande, con una cola bien larga. Y mal encarado, que parecía que te iba a morder si te le acercabas así. Y entonces cuando yo lo veo que él se mete debajo de un troque, pues yo también corro y me meto debajo de ahí. Y él era malo, bravo, o sea, se miraba, no es que era malo, pero se miraba así y era el más macho de todos, no, era un mexicano él. Y de repente cuando le digo, ay, Virgencita de Chapultepec, por favor, ayúdame. Ayúdame, Virgencita. Y él está orando a su Virgencita, pues, para que lo ayude. Y yo conocía del Señor, hermano, pero yo estaba apartado. Yo conocía del Señor, yo sabía quién era Jesús. Y yo hice mi oración. Cuando yo lo escuché, si este hombre está orando a su Virgen, pues yo voy a orarle al Señor. Le dije, Señor, por favor, no permitas que yo caiga en la cárcel, ayúdanos. Y pasaban los carros de policía buscándonos por todo el sector. Y ahí nos quedamos como 3 horas hasta que todo pasó. Y dije, gracias, Señor, yo te prometo que te voy a servir. Ahora sí, ahora sí. Al otro día me encontré otro carro y andábamos desvalijándolo. Así somos nosotros. Pero nada más te llega el problema y ahí está, buscamos a Dios como una aspirina para que me ayude en mi problema, y después volvemos a la misma vida de antes. Por eso es que no vemos las promesas de Dios. Por eso es que no vemos la mano de Dios en nuestra vida. Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que tú produces, y entonces llenaré tu Chase y tu Bank of America, o tus graneros y tus tinajas, o tu debajo de colchón se desbordarán de buen vino. No te noto convencido. Honra al Señor. Nosotros honramos al Señor de verdad con nuestras riquezas. Honrar a Dios es decirle, Señor, tú me has bendecido en esta semana, o en esta quincena, o en este mes, me has bendecido con este trabajito, me has dado para mi sustento, pues yo voy a darte para ti también, Señor. Y cuando tú le das a Dios, esto es una promesa de fe. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, entonces Él llenará tu Bank of America. Él llenará tus graneros. Habla de granos porque se cosechaba, entonces eran los granos. Él llenará tus graneros. O sea, es solamente cuando yo cumplo mi parte. Si yo no cumplo mi parte, yo no voy a ver la mano de Dios. Voy a ver el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi todo lo que. Pero de que yo vea la bendición de Dios en mis cosechas, en mis finanzas, la voy a ver cuando yo hago mi parte. Pero nosotros no queremos hacer nuestra parte. A veces se hace un yard sale en la iglesia y dice, mira, llévate, mujer, ese televisor que ya no sirve, para que lo vendan en la iglesia. Ahí hay unas camisas que ya se están rompiendo, véndelas allí en la iglesia para que saquen para la obra de Dios, aleluya.
Pero en esta iglesia eso no sucede, hermano. No, serio. Aquí en esta iglesia yo me quedo sorprendido porque yo digo, híjole, yo voy a comprar eso. Aquí trajeron unos tenis que valía como ¿cuánto valían los tenis? Como $250. Unos Nike que yo no los he visto ni en pantalla, hermanos. Y lo trajeron para donarlo para la iglesia. Y aquí traen cosas así que uno dice, a la final, bueno, yo traigo lo mío, pero yo a veces me lo llevo otra vez de regreso porque yo soy que yo subo y bajo. En el ayuno 21 días bajo y después vuelvo a subir. Así es que uso la ropita otra vez de regreso. Pero bueno, el problema con nosotros es entonces que no cumplimos nuestra parte y luego queremos ver la mano de Dios. No cumplimos y las promesas de Dios son condicionadas. Así que cuando leas un verso bíblico que te da una promesa, búscale dónde está la condición. Y ahí te vas a dar cuenta, entonces yo tengo que hacer esta parte para que entonces Dios haga su parte. Las promesas de Dios nos dan fuerza, nos dan esperanza para continuar en nuestro proceso. Y si la respuesta no ha llegado, debemos examinarnos y ver de qué manera yo tengo que actuar en mi vida. José fue fortalecido en su sufrimiento porque se apropió de las promesas y se enfocó en el plan de Dios. Pero otra fuente de fortalezas para atravesar las dificultades es integrarse a la familia de Dios. Join God's family. Tenemos que entregarnos, tenemos que integrarnos como parte de esa familia. Por 15 años José había estado lejos de su familia, pero luego llegó el tiempo del reencuentro. Y dice en Génesis 45:14, y abrazó José a sus hermanos, a su hermano Benjamín, y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó ¿a quiénes? Todos los hermanos. Solo entonces ellos se animaron ¿a qué? Ellos estaban avergonzados por lo que le habían hecho. Pero entonces José tuvo que tomar una actitud de humildad, una actitud perdonadora. Y José los abraza y entonces ellos reciben, entonces entienden que José los ha perdonado. Y esto tiene que ver con integrarse a la familia. Por 15 años José había estado separado de su familia. Y muchos de nosotros venimos a este país y por muchos años estamos separados de nuestra familia. Hay algunos que pueden regresar pronto, hay otros que no han podido regresar. Yo tardé 11 años, yo entré indocumentado a este país. 11 años tardé para regresar a mi país. Cuando yo regresé a mi país, yo no sabía ni cómo llegar a mi casa desde el aeropuerto. Es más, no reconocía ni el aeropuerto como se miraba. Todo había cambiado. Todo estaba diferente. Hay personas que no han podido regresar a ver a sus padres, a sus abuelos, no han podido ver a su familia, a sus hijos, y han sufrido la soledad aquí. Sufren la soledad de este país, porque cuando viene Christmas, cuando viene ese tiempo especial, la familia está tan lejos que no pueden estar juntos. Pero bendito sea Dios que Conexión Cristiana Church es una familia. La iglesia es una familia. Usted a veces no quiere ser parte de esta familia, hay que rogarle para que venga aquí. No te noto convencido. Esta es una familia, hermano. Aquí nadie le va a morder, nadie le va a decir nada, nadie lo va a maltratar. Claro que si usted anda haciendo cosas indebidas, le van a decir los ujieres o el equipo de venida, le van a decir, hermano, pórtese bien. En la primera y la segunda y después lo van a colgar. Bueno, eso no pasa aquí. Aquí, en esta familia, es donde compartimos. Es donde nos reímos juntos, donde lloramos juntos, donde compartimos las cargas los unos a los otros. Pero si usted es un dominguero, está difícil que usted sea parte de la familia. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a conocer la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no se trata solo el domingo. La vida de la iglesia se trata en nosotros aquí, aunque usted dice, aquí dice solamente el servicio de los domingos. No, aquí hay una vida entera en esta iglesia. ¿Cuántos están tomando o han tomado el estudio de discipulado? El estudio de discipulado, el primero de discipulado, el primero que es Conectando con Dios. Levante la mano, Conectando con Dios. Ok, ¿cuántos han tomado o están tomando el estudio Conectando con la Iglesia? Ese es otro grupo. Ok, ahora, ¿cuántos están tomando o han tomado el estudio Leaders Bridge nivel 1? ¿Cuántos han tomado o están tomando el estudio Leaders Bridge nivel 2? ¿Cuántos han tomado Leaders Bridge nivel 3? Ay, bendito.
Y los que están allá afuera, hay otro grupo de gente que están allá, que están sirviendo como parte de este equipo. Si no somos parte de la vida de la iglesia, nadie va a saber tu necesidad. Porque nada más aquí nos venimos el domingo, nos saludamos, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y nos tomamos por ahí un cafecito y ¡pum!, nos vamos. Ya nadie sabe de ti. Pero en los grupos Conexión, tú eres parte de la iglesia. ¿Cuántos son parte de un grupo Conexión? Si usted no es parte de un grupo Conexión, por favor, no se vaya de aquí. Ahí hay una hoja que la dejé el domingo pasado y solamente una persona se anotó. Escríbase allí. Si usted no es parte de un grupo Conexión, es solamente una horita el viernes. Y no son todos los viernes. Este viernes que viene tenemos libre. Vacations. Y es solo una horita. Una hora de grupos Conexión. A veces los líderes se pasan 20 minutos más porque quieren orar un poco más o el grupo ahí, pero 1:20 póngale. No más de eso. Y si se pasan, dígale, hermano, el pastor dijo 1:20, no más de eso. Así usted los controla también. Ya después de eso, la gente no se quiere ir porque está charlando y todas esas cosas, pues eso es otra cosa. Ya usted se tiene que ir, pues ya 1:20, ya después es que tengo que ver mi novela de Netflix y ya. Porque a veces eso es lo que pasa, hermano. Ustedes creen que yo no me la sé. Yo me las sé todas. ¿Cómo sabe revelación? No. Es la vida diaria de uno. No podemos compartir su carga si no la conocemos. Si usted no es parte de un grupo Conexión, nosotros no vamos a saber de usted. Si usted no es parte de la vida de la iglesia, pues, ¿cómo? Esto tiene que integrarse a esta familia. Tiene que aceptarme que yo soy su familia, yo soy su hermano en Cristo. Y esa hermandad tiene que fluir a través de la conversación, a través de cuando estamos parte de un grupo. Y cuando la iglesia va creciendo y va creciendo más y va creciendo más, nos vamos a ir alejando más. Pero si usted tiene un grupo Conexión y usted es parte de ese grupo es su familia ahí inmediata, donde usted está con ese grupo. Y queremos abrir 3 grupos más. Ya tenemos los líderes. Y lo necesito a usted que no está en un grupo, porque si usted no está, no lo podemos abrir. Lo necesito a usted para llenar esos 3 grupos Conexión. Y cumpliremos nuestra misión de tener 10 grupos. Ahora en septiembre se van a graduar los líderes de grupos Conexión. Ahora en septiembre. ¿Cuántos son, hermano Luis? ¿Como 30 que se van a graduar? Alrededor de 30 personas se van a graduar en Leaders Bridge. Y eso va a ser una celebración tremenda aquí que vamos a hacer en septiembre. Entonces ya tenemos los líderes, pero no tenemos la gente. Por favor, sea parte de un grupo. Mira, es más, no te comprometas, solamente ve por la primera vez con tu camarita apagada. Por la primera vez, para que si te sientes que no te reconozcan. Entra la primera vez con tu camarita apagada, está bien. La segunda te la perdono, la tercera abre la cámara. Para que entonces podamos ver quién es. Amén. Y podamos saludarte y hablar y conversar. Eso se trata. Eso se trata los grupos Conexión. Antes decían, pastor, es que yo estoy en el trabajo, se me hace tan difícil. Mire, aquí hay gente que entra a los grupos Conexión, están trabajando, pero lo tienen la camarita apagada, sabemos que están trabajando, pero están ahí escuchando, están siendo parte de la vida de la iglesia. Vas manejando en el carro, entra en el grupo Conexión, sé parte de la vida de la iglesia. Bueno, ese era un anuncio nada más. Así es que José fue fortalecido en su sufrimiento porque se integró con sus hermanos, se apropió de las promesas y se enfocó en el plan de Dios. Y por último, en medio de todo lo que te suceda, busca la presencia de Dios. Seek the presence of God. Vamos al libro de Génesis capítulo 39, en el versículo 2. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José. ¿Y cómo le salían las cosas? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando usted está con el Señor, todas las cosas te van a salir bien. Cuando tú estás con el Señor, todas las cosas te van a salir bien. Usted dirá, pastor, pero si yo estoy con el Señor y me está yendo de la patada. Estoy que ya no sé ni una. No me puedo ni sentar ni parar. Bueno, es que todavía no te he hablado bien. Si tú vas al otro verso, dice en Génesis 39, 21, que el Señor estaba ¿con quién?
Pero aquí, en esta parte, dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza. ¿De dónde? ¿Dónde estaba José? ¿Le estaba yendo bien o mal? ¿Ah? Él está en la cárcel ahora. El primer verso que les leí dice que el Señor estaba con José y todo le salía muy bien en la casa de Faraón. Todo estaba bien en la casa de Potifar. Todo estaba muy bien. Y de repente cuando él dijo, ya la hice, ya agarré mis papeles, ya tengo trabajo, todo está bien. Y de repente, ¡pum!, le viene la difícil, lo meten preso. Pero aquí dice que ahí preso el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Eso quiere decir que aunque tú estés viviendo problemas y necesidades, y aunque ya toda la veas bien, que todo se arregló, y luego pasas a otro problema y a otra necesidad, el Señor no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Y hay gente que cuando está viviendo problemas y necesidades dice, me voy, mundo cruel. Me voy de Dios, me voy de la iglesia, y rechazas a ese Dios todopoderoso. Cuando Él ha decidido no abandonarte en tus problemas, Él quiere estar contigo para ayudarte. José estaba aprendiendo a entender por qué estaba en la cárcel. Nosotros tenemos que entender el porqué de todo lo que nos sucede. Si algo te está pasando, pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué me tocó pasar esto? El Señor te va a ir mostrando su voluntad para tu vida. ¿Qué es lo que te está pasando? Lo más importante que un cristiano tiene es la presencia de Dios. José no permitió que ni el odio, ni el rencor, ni el desánimo lo alejaran de su presencia. José no permitió, porque el odio, el rencor y la amargura te aleja de la presencia de Dios. Pero él no lo permitió. Y Pablo dijo, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en todas esas cosas soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Si Pablo estuviera aquí hoy, y si José estuviera aquí hoy y le preguntáramos, pero ¿cómo es posible ser más que vencedor en medio de la tribulación y en medio de la angustia? Ellos nos dirían, somos más que vencedores porque todo lo que el enemigo preparó para mal, Dios lo utilizó para bien. Todo lo que el enemigo hizo para destruir mi vida, Dios puso su mano poderosa para hacerlo para bien. Yo no sé cuántas cosas malas estás viviendo o te ha tocado vivir, pero dale a Dios la oportunidad de que te muestre el porqué. José en esta etapa de la vida ya lo había entendido, ya había comprendido por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. La única forma de ser vencedor es si la presencia de Dios está con nosotros. Y sabes que por algún motivo, la presencia de Dios, por algún motivo, la presencia de Dios se hace más fuertes cuando estamos en las debilidades. Cuando estamos en problemas difíciles, la presencia de Dios se hace más fuerte. ¿Sabes por qué? Dice el escritor C.S. Lewis, el teólogo cristiano y autor de las Crónicas de Narnia. Él dice, el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo ensordecido. Vuelvo a repetirlo. El sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo ensordecido. Hay muchas personas que Dios los ha venido llamando una y otra vez, pero simplemente lo hacen de lado. No quieren, Señor, yo ahorita estoy mal. Cuando yo me prepare, nunca te vas a preparar, porque quien te va a preparar es Dios. Nosotros venimos pecadores como somos, y todos seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores perdonados. Porque si tú dices, después que yo me arregle, nunca te vas a arreglar tú. El creador de los cielos y de la tierra es el que te va a arreglar. Él es el que te va a formar. Así como el barro que toma el alfarero y le da su forma, Él es el que hace la obra en nosotros. La prisión de José fue un lugar de sufrimiento, pero también fue un lugar donde Dios hizo una obra poderosa en su carácter, en su forma. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Póngase de pie, por favor. Todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito. Hoy Dios lo trajo a usted para que escuche este mensaje. Tal vez usted no estaba planificado venir aquí, pero Dios hoy te trajo
para que escuches precisamente esto: de que el sufrimiento que te ha tocado pasar, los momentos adversos que te han tocado vivir, es porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con tu vida. Y lo que tú tienes que hacer en este momento es decirle: Señor, show me the way. ¿Cuál es el plan para mi vida? José dijo a sus hermanos: ustedes pretendieron hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien, para salvar muchas vidas. Quiero decirte, mi amado hermano, que Dios, dentro de sus planes eternos, lo que Él quiere es salvar almas para el reino de Dios. El resto de lo que nosotros vivimos, Dios nos va a tomar en cuenta, como a José le mostró sueños que iba a ser famoso. Él lo malentendió, él pensó que él iba a salir en la televisión, que iba a ser un famoso youtuber, pero con el tiempo se dio cuenta que iba a ser famoso porque todo el mundo iba a decir: wow, José, el hombre que nos salvó, el hombre que Dios usó con su sabiduría. Y así es como Dios nos usa para su gloria y su honra. Habrán personas que sabrán de ti porque Dios ha puesto una palabra en tu boca para que se la lleves a ellos. Y no necesariamente cuando hablas a multitudes. Estoy hablando cuando le hablas a una gente que está en el supermercado, cuando una persona que está junto a tu trabajo, porque Dios tiene planes eternos contigo. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Así es que yo no sé cuánto sufrimiento te ha tocado vivir, pero empieza a ver cuál es el lugar por el cual estoy viviendo esto, por el cual viví esto, y empieza a reflexionar. Hace años atrás, cuando yo era un enfermero, un CNA, yo visitaba las casas donde estaban los enfermos, y me tocó, de acuerdo al chart que me dieron, el enfermo no podía levantarse de su silla, tenía que estar de su cama, había sido una operación a pecho abierto y estaba en una condición muy delicada. Y cuando yo llegué, él estaba en la computadora, sentado. Yo le dije: no, usted no puede estar aquí, venga, acuéstese. No, estoy trabajando. No, pero si usted ya era un viejito, usted ya se retiró. Dijo: estoy trabajando para el Señor. Estaba enviando mensajes a personas. Y te estoy hablando hace 30 años, es decir que ni Facebook creo que existía en aquella época. Tal vez MySpace en aquella época existía. Y luego nos sentamos y empezó a conversarme. Y me dice: ¿sabes? Dice: yo soy una persona que no puedo parar de decirle a la gente que Dios es real, que Dios existe, porque tengo tanto agradecimiento con Dios. Y me contó esta historia, que él llega al hospital, una operación de pecho abierto, y luego lo meten ya después de la operación lo meten en un cuarto, y ya después le hicieron que caminara ciertos pasitos para prepararse para llegar a la casa. Y él, mientras iba caminando, de repente se miraba a otros enfermos allí, y dice él que se le acercó a un enfermo y le comenzó a hablar de Cristo. Y era un enfermo que no quería saber nada de Dios. Y le dijo: pero ¿cómo tú me vienes a hablar a mí de Dios? De ese Dios que tú dices que es poderoso, que te ama. Mira dónde te tiene. Mira dónde estás, ahí con una cosa que vas caminando. Y él dijo: es que tú no sabes que Dios permitió que yo viniera aquí para hablarte a ti. Él lo permitió porque es la única forma de que tú puedes escuchar el mensaje que Dios tiene para ti. Cuando tú ves la vida desde esa perspectiva, estás entendiendo el propósito de Dios. Pero si te metieron en la cárcel por borracho, por andar de mal y todas esas cosas, es probable que aún así el propósito de Dios está ahí para tu vida. Aún así Dios está diciendo: aquí adentro lo voy a moldear. Y te va a hacer un llamado y otro hasta que abras tu corazón a Jesús.